Nunca antes se había sentido tan contenido como entre los brazos de esa mujer. Y aunque en el fondo de su corazón presentía de quién podría tratarse, su mente se negaba a aceptar lo que su intuición le respondía cada vez que se preguntaba, ¿quién podría ser esa guerrera? Dejó reposar la cabeza de ella sobre el suelo y se acercó al carromato. Allí observó los masacrados rostros de los cautivos que aguardaban el ineludible final. Eran cascarones vacíos carentes de fuerza de voluntad. Sus esquivas miradas se perdían en el suelo, como si la pena que portaban fuera tan pesada que les privara de alzar la cabeza. Junto con cada gota de sangre que Dusta perdía durante ese combate, se iba evaporando ese atisbo de esperanza que aún los mantenía con vida. Odiaba esa parte de su trabajo, arrebatarles la vida a esas personas como si fueran simple materia prima, pero aún más odiaba ver a los suyos morir de hambre durante el invierno. Simplemente así era ese cruel mundo en el que le había tocado sobrevivir. No tenía tiempo para debatirse si un camino mejor podía encontrarse ahí fuera, aunque esa voz en su cabeza que siempre decidía ignorar comenzaba a cobrar fuerzas, esa incesante voz cuyas palabras le susurraban que no siguiera esas malditas órdenes. Sostuvo los barrotes con sus manos desnudas, como si fuera él quien estuviese encerrado y no los desdichados aldeanos. Buscó la llave que colgaba en su cinturón y abrió el candado. Al comienzo ninguno reaccionó. Solo cuando les prometió que serían libres y lo guiaban de regreso a la aldea, fue que comenzaron a descender del carro. Tenía la imperiosa necesidad por conocer la procedencia de aquella guerrera, no le cabían dudas al respecto. Lo único que se interponía entre él y la verdad era su carencia de pistas, además de su limitada disposición de tiempo. Debía desentrañar ese sentimiento que no comprendía y que lo agobiaba, pero dependía de esos prisioneros para que le señalaran el camino, y aunque reticentes y desconfiados al comienzo, cuando les fueron entregados los caballos de esos soldados caídos, ninguno dudó en montar de regreso a la seguridad del poblado de Dusta. Los norteños ya conocían la ubicación de cada aldea costera, no importaba si guiaban a ese soldado directo a su villa. Después de todo ya estaban a su merced dentro del carromato. Simplemente él carecía de verdaderos motivos para otorgarles la libertad desde un principio. No entendían el real objetivo detrás de sus intenciones, pero algo les decía que en ese momento ese guerrero había dejado de ser una amenaza. Especialmente al vislumbrar el dolor en el rostro del soldado cada vez que observaba a la excapitana Faram. Además, después de estar prácticamente sentenciados, y sin mayor propósito que esperar la muerte dentro de una jaula, nadie era capaz de pensar con demasiada claridad en ese preciso momento. El remordimiento no era un sentimiento que se promoviera entre los caballeros del reino. Sin embargo, este le comprimía el pecho incluso antes de arribar a ese austero pueblecito costero. Allí, en esa pequeña choza descubriría que el reino al que creía pertenecer y cuyos muros le había dado cobijo, no eran los mismos que lo habían visto nacer. Sumergido entre las páginas donde Dusta plasmaba sus memorias, descubrió la verdad, la amarga realidad sobre sus primeros años de vida y el nefasto destino de su difunta nación. El camino de la abnegación, escribió en la tapa de ese librillo y lo guardó dentro del peto de su propia armadura. Dusta había luchado para mantener protegido a su pueblo, renunciando voluntariamente a esos deseos egoístas que enmascaran los corazones de los mortales, todo con tal de cumplir con su deber. Luego había renunciado al ser más amado para ella con tal de mantenerlo a salvo. Más tarde en su vida se había dedicado a cuidar de esa nueva comunidad que tanto había apreciado, cuyos habitantes la habían ayudado a sanar aquellas viejas heridas del alma. Las llamas que engullían los restos de su madre habían conseguido encender dentro suyo una pasión como la que jamás había sentido con anterioridad. Aún así, este fuego interno apenas podía mitigar la pena que lo consumía. Con el rostro empapado en lágrimas pensaba en todo lo que ella había logrado en vida, y cómo ésta había sido arrebatada por sus propias manos. En el fondo sabía que solo estaba realizando la tarea que se le había encomendado. El motivo por el que había sido entrenado, simplemente era lo que se esperaba de él como comandante del reino. Para cuando la guerrera sureña le plantó cara ya habían muerto todos en su grupo, y ese mismo acero que había conseguido arrebatar la vida de sus compañeros, en ese momento amenazaba con terminar con la suya propia.
Abatirla era su única opción. Jamás se le hubiera pasado por la cabeza que detrás de esa armadura de placas se encontraría oculto el dulce rostro de su verdadera madre, cuyas facciones lograron pasar inadvertidas durante aquel combate. La culpa es una pesada carga, y a pesar de no poder lidiar con ella, él debía enfocar toda esa amargura en algo positivo. El acero que consiguió atravesar aquel cansado corazón había sido blandido por él, pero el verdadero culpable de todo, descansaba dentro de aquellos lejanos y lujosos salones en los que había crecido. El titiritero que apuntaba con su lanza hacia el sur, el tirano que había arrasado su primer hogar, y el cobarde que lo había separado de su amada madre resultaban ser la misma persona. De ese hombre no solo cargaba el estandarte, sino también el apellido. O al menos lo había sido así hasta ese momento, ya que ambos ardían a los pies de Dusta tras el hallazgo de su diario y de su último aliento. Aquel ingenuo caballero que alguna vez había sido, yacía muerto junto con ella y ahora con su espíritu lejos de este mundo, él tomaría su lugar como sucesor de su nombre. Calxes era su verdadero nombre, o el que ella había escogido para él el día de su nacimiento. Por tradición le correspondía llevar el apellido de su padre, pero de este no conocía absolutamente nada, pues el único remanente de su pasado yacía escrito en esas páginas que resguardaba bajo su armadura, y de entre ellas no se nombraba a ese hombre ni una sola vez. Calxes Faran, el renacido de las cenizas, portador de la espada de un reino extinto y último de su casta. Fueron meses de dura adaptación. Extrañaba su mullida cama y sus cómodos aposentos. Noches de frustración, incapaz de comprender el por qué Dusta amaba tanto ese lugar. Esa humedad, los insectos, simplemente a ese paisaje le sobraba azul, y le faltaba verde. Se sentía todavía un extranjero en esas tierras. Sin embargo, agradecía la hospitalidad de los lugareños, y aunque solía aburrirse durante esos largos días de verano, lentamente comenzaba a cautivarle esa sencillez que tanto identificaba a los aldeanos. Por desgracia, ese cómodo modo de vida no le serviría como escudo para cuando los invasores regresaran, y solo era cuestión de tiempo para que eso sucediera. Esa esperada y aciaga mañana no se haría esperar por mucho más tiempo. Por suerte para los lugareños, Calxes aún no conseguía mitigar el insomnio que lo mantenía lejos de sus sábanas durante cada noche, como si el recuerdo de aquella guerrera perdurara en esa misma choza y lo empujara hacia la acción. Pudo escuchar cómo los cascos de los caballos se aproximaban desde el norte, galopando por la pradera hasta donde el límite con la arena les permitía avanzar con libertad. Reconocía el repiquetear de una cuadrilla de exploradores norteños como si fuese el canto de las aves del bosque junto al que había crecido. Salió a su encuentro lo antes posible, deteniendo su avance justo sobre las altas dunas, suaves cumbres que servían como última protección para la gente de la aldea. Una muralla natural que se extendía a lo largo de toda la costa. Allí los caballos no servían de mucho, ya que la alta, escurridiza y pálida ladera cedía bajo el peso de sus patas, haciendo imposible montar sobre ellos con facilidad. Además, de entre esas blancas colinas, emergían peligrosamente formaciones rocosas, que a menudo escondidas por la arena amenazaban con empalar los pies de cualquier incauto visitante. Eran 6 de ellos, bien ataviados como se esperaba. Al ver a Calxes plantado frente a ellos, 4 de los jinetes entregaron sus estribos a sus 2 compañeros restantes. Entonces empuñaron sus lanzas, arma que no era la predilecta por esas fuerzas, pero que ante un espadachín solitario les otorgaría una ventaja evidente. Faran los rodeó lentamente, siempre con la espada en alto y manteniendo una distancia prudente. Entonces, en lo que duraba un pestañear de ojos, embistió, evadiendo una estocada frontal con un rápido movimiento, maniobra casi imposible de realizar lejos de la firmeza que la tierra podía proporcionar. Lanzó un potente corte hacia su enemigo, justo al instante en que esquivaba un segundo lanzazo. La hendidura mortal que provocó su espada, estaba llena de odio y angustia contenida, enviando al más allá al pobre diablo en el momento del impacto, pero antes de poder retomar el aliento ya tenía encima al siguiente oponente. Mientras, los impactos del acero y los gritos de dolor de los guerreros movilizaron a los jóvenes más arrojados de la aldea, quienes corrían hacia la precaria herrería en busca de una espada o de cualquier herramienta que pudiese servirles como defensa.
Todavía no decidían si acudir a la ayuda del asesino de Dusta. Para ellos este seguía siendo un extraño, pero de lo que sí estaban seguros era que si este fallaba en la defensa del pueblo, ellos serían los encargados de enfrentar a los que quedaran todavía en pie. De regreso en el combate, un largo mango de madera golpeó el suelo con un ruido ahogado, amortiguado por esa suave superficie, seguido por al menos media docena de dedos que, cercenados del resto de falanges, rodaron como bellotas de carne médano abajo. Luego la blanca arena se tiñó de rojo y las rodillas del segundo rival aterrizaron violentamente. Detrás de ese desgarbado rostro sin vida, cuya carne se sumergía en el ondulado terreno, aguardaban los restantes invasores, con las manos y la frente sudorosas, aunque no del incesante calor. Instantes después, y a una velocidad que resultaba asombrosa teniendo en cuenta la superficie y el peso de su armadura, Faram saltó al encuentro del siguiente enemigo. La hoja de su espada consiguió encontrar algo de carne justo donde el peto protegía las costillas más bajas, incrustándosele en el torso y despachándolo antes de que el cuarto soldado siquiera pudiese reaccionar. Enseguida su escudo contuvo una potente estocada, resquebrajándose levemente en el proceso, golpe que contestó empujando contra el acero enemigo, haciendo que éste perdiera el equilibrio, y mientras el soldado trastabillaba intentando retomar la posición, Calxes abandonó su astillada protección para saltar sobre su oponente. Aferrando con ambas manos la empuñadura de su espada, cayó sobre su rival con la hoja de acero, hendiendo la piel del cuello y avanzando carne abajo hasta que la guarda de su arma hizo tope con la clavícula del soldado. Los otros dos observaron horrorizados, sin haber sido de mayor ayuda durante esa explosiva ofensiva del excomandante norteño. El defensor conocía demasiado bien sus movimientos y estrategias, además de los puntos débiles que las uniones de sus armaduras dejaban. Regadas a su alrededor, yacían las armas de los exploradores caídos, despojadas de las manos de sus anteriores dueños, listas para ser utilizadas en una nueva causa. Los dedos debilitados liberaron las riendas de los corceles, y estos, libres de sus ataduras, corrieron espantados. La lanza arrojada por Calxes había atravesado el aire en dirección a ellos, y el acero se había incrustado justo en medio del yelmo de quien lo sostenía. Crujidos de huesos y un fuerte chirrido se pudo escuchar en el preciso momento cuando la hoja emergía por la parte trasera de la cabeza. Entonces desenvainó su espada de la carne en la que estaba enterrada, jadeando con pesadez mientras intentaba recuperarse de la reciente y enérgica arremetida. Solo queda uno, se dijo a sí mismo. La lanza del último le había sido de utilidad, y aunque despojarse de sus armas no era una táctica que se acostumbrara a usar en el norte, él había sido uno de los mejores de su generación con la jabalina, y eso había quedado en evidencia frente a los estupefactos ojos de sus rivales. Al trote de su corcel volvió hacia la aldea, justo por la opaca franja de consistente y húmeda arena que el oleaje bañaba, limpiando los cascos de los caballos durante el trayecto, librándolos de esa inmunda sangre invasora. 5 corceles reforzarían las filas de su futuro y creciente ejército, en lugar de 6, pues el último soldado había logrado escapar. Las hermosas bestias trotaban en fila detrás de él, cada una de ellas con la espada de su difunto jinete envainada en la silla de montar. Todos resultaron ser especímenes de los más bellos, animales bien criados y bien alimentados, pero ninguno como su fiel compañera. La princesa de la noche, como la habían apodado, corriendo invisible bajo el cielo nocturno, con su brillante pelaje como el de una noche sin luna. Se decía que era el caballo más veloz de todo el continente, incansable una vez el sol se ocultaba. Amparada por la fresca brisa de la madrugada, podía llegar a cubrir leguas sin descanso, surcando velozmente la oscuridad con su jinete. Esa había sido una buena sesión de entrenamiento, pero no podía dilatar más la tan necesaria preparación de sus camaradas. Más caballeros vendrían y en mayores cantidades. Debía entrenar a sus nuevos aliados para defenderse, porque él no podría hacerlo solo. Entrenar a los jóvenes de las aldeas costeras mantenía su mente ocupada, también lo ayudaba a adaptarse a la nueva región.
Crear un vínculo con los pobladores era solo el primer paso para unificar a los diferentes pueblitos. Dotarlos de un propósito y motivarlos para terminar con la amenaza era el objetivo final. De entre sus aprendices más hábiles estaba Alice, o así la había apodado él, pues en la remota tierra de donde ella y sus hermanos provenían, no acostumbraban a utilizar nombres propios. Cada quien tenía un propósito dentro de la comunidad y esa tarea se volvía parte de la propia persona. En aquellos recónditos poblados bañados por las arenas del desierto, eras el hijo del molinero hasta que te convertías en algo más, ya sea en el siguiente molinero o en el aguatero de la villa. Alice tenía una habilidad innata para manejar el arco y el hacha. Su padre había sido el cazador del oasis, y su abuelo lo había sido antes que él, generaciones de perfeccionamiento en el arte de la flecha y el cuchillo. Su hermano mayor probablemente se convertiría en el heredero de esa tarea, dejándola relegada a un puesto de ayudante, o quizás podría ser la repostera del pueblo, pero no era lo que Alice deseaba, a menos que descubriese la forma de despellejar una bola de masa. Hacia cada aldea, había marchado un explorador portando la noticia de la nueva fuerza a ser formada. Al comienzo, muchas negativas fueron recibidas, pero al final de cuentas todos ellos terminaron sufriendo ataques del Reino del Norte, o conocían a alguna población cercana recientemente sometida. En la mayoría de los casos no fue necesaria demasiada retórica para que accedieran a unirse. Entre 5 y 10 personas comenzarían a llegar ante Calxes, un pequeño seleccionado proveniente de cada rincón al sur de la gran cadena montañosa. Luego de finalizar el entrenamiento, volverían a casa a preparar más jóvenes, esperando que cuando el día de la gran batalla llegase, todos se reunirían detrás del mismo estandarte. Año tras año, cada ataque fue repelido. La frustración del viejo imperio era evidente, ya que cada vez las incursiones eran más frecuentes y la cantidad de tropas que componían sus escuadrones también iba en aumento, detalle que confirmaba el nivel de desesperación entre sus líderes. Las medidas de seguridad habían aumentado a lo largo y ancho de toda la costa sur. La necesidad por mantener protegida a su gente los había movilizado. Aquellas arraigadas costumbres que los prevenía de realizar actos violentos, fueron puestas a prueba durante este periodo de tiempo. Sin embargo, no hay mejor agente de cambio que la propia guerra. Cuando es puesta en juego la certeza de conservar la propia vida y la de los seres queridos, hay poco que una persona no esté dispuesta a hacer con tal de recuperar esa seguridad perdida. Calxes había intentado transmitir su maestría con la espada a todo aquel interesado, así como el arte de combatir a lomos de un caballo. Incluso había ayudado a los herreros que poco podían producir en sus precarias fraguas, dándoles directivas y forjando espadas junto con ellos. Cualquier batalla podría ser la última, él lo sabía con claridad, y se encargaba de recordárselo a todos. Simplemente no podía vencer a un ejército por sí solo, mucho menos hacerlo una vez sus restos terminaran bajo tierra. El amanecer lo encontró sentado sobre el delgado tronco de una palmera. Su pálida corteza se enroscaba como si fuese una serpiente, producto de las fuertes tormentas y la falta de firmeza en su suelo. Semi arrancada de raíz, había logrado adaptarse a las inclemencias que la habían azotado por décadas. Calxes había pasado la noche en la playa, producto de una larga caminata en la oscuridad. Pensaba en los hijos que había dejado atrás, en su cama, en su esposa. Ansiaba volver a casa, pero algo lo prevenía de saciar ese simple deseo. Después de todo, él sabía que no le debía nada a esos aldeanos, y al cabo de todos esos años conviviendo con ellos no había conseguido echar raíces en estas nuevas tierras. En su antiguo hogar tampoco conocían su paradero, o lo que había estado haciendo todos esos años. Sencillamente podía entrar por la puerta principal alegando alguna especie de amnesia, o el haber sido un prisionero todo ese tiempo. Lo cierto es que tras haber cruzado espadas con aquella capitana sureña, y de haber descubierto su verdadera historia, no solo le había abierto los ojos, sino también lo había dotado de un nuevo propósito. El amplio mar estaba tan calmo como un inmenso lago. El suave oleaje barría la orilla cubriéndolo hasta los tobillos, y provocando que sus pies fueran engullidos lentamente por la húmeda arena, enterrados con el suave y constante movimiento de la marea.
Justo en ese solitario y hermoso paraje, los restos de Dusta habían encontrado su eterno reposo, convirtiéndose en parte de ese lugar que tanto amaba. El fuego de aquella pira había consumido su carne. Antes de eso la tierra bebió de su sangre, preciado líquido derramado por el acero de su único hijo. Con sus cabellos se había quedado el viento, ahora dueños de su esencia imbuida por el humo, mientras que el agua se encargó de disolver sus cenizas una vez vertidas en el mar. En ese pequeño cabo podía verse el amplio océano en todas direcciones, y hacia el este se perdía la mirada de Calxes, absorto mientras el sol salía de entre sus aguas para disipar el frío de la noche y pintar las nubes de tonalidades anaranjadas. Allí encontró el valor que necesitaba para enfrentar su ineludible destino y terminar con el acoso que se cernía sobre la aldea. Eso era todo lo que deseaba. Para que esa gente no corriera con el mismo destino que el reino del que provenía, así como rendir homenaje a su difunta madre. Debía marchar hacia el norte y así terminar con el reinado de terror de su padre adoptivo. Debía fortalecer las alianzas que Dusta había comenzado a forjar entre los pueblos del sur. Era imperativo poder contar con la mayor cantidad de soldados si planeaba marcar la diferencia en el campo de batalla. De entre toda esa magnífica gente que conoció durante sus viajes por el continente, 2 guerreros habían conseguido destacarse ante sus ojos, no solo por sus capacidades excepcionales, sino también por sus invaluables aportes a las fuerzas del sur. Situado en una posición en la que tanto le costaba confiar en siquiera su sombra, halló invaluable aquella amistad inquebrantable, vínculo que había conseguido establecer en ese limitado tiempo que pasaron juntos. Uno de estos individuos era Cienzo, un guerrero proveniente de la Ciénaga con más valentía que estatura. El otro era una cazadora del oasis, a quien cariñosamente había apodado como Alice. Esta última llegaría a convertirse en su persona de mayor confianza, volviéndose tanto en su mano derecha como en la legítima heredera del espléndido corcel de Dusta, ejemplar que, carente de jinete, había sido adoptado como la mascota de la aldea durante todo ese tiempo. Curioso como el destino terminó colocando a esa criatura de regreso en las lejanas tierras desérticas de las que había provenido. La abertura que comunicaba ambos reinos, y el único pasaje seguro entre estos, era llamada la Garganta. Un sinuoso sendero no muy amplio que serpenteaba por entre los cimientos de los altos riscos, en donde apenas podía verse el cielo durante casi todo su trayecto. Este pasaje siempre permanecía vigilado y bajo el control del norte, haciendo imposible que cualquier intrépido guerrero se colase sin ser visto. En la mente de Calxes, el escenario ideal era enfrentarlos en el mismo campo de batalla en donde se habían llevado a cabo todas las batallas entre ellos y el extinto ejército del sur. Lugar en que serían capaces de mantener una constante línea de suministros para una larga guerra, obligando a sus desmoralizadas fuerzas a aguantar con dificultades, mientras sus refuerzos y abastecimiento llegaba lentamente a través de la montaña. Así fue como marcharon hacia el norte, listos para enfrentar al enemigo y confiados de poder conseguir una victoria tras otra. Él conocía a la perfección las estrategias de aquellos generales, y cómo contrarrestarlas, algo que había quedado en evidencia durante todas las anteriores luchas en las que se habían enfrascado.